Londres, 16 de septiembre de 1992. Este día se recordaría en los libros de historia como el Miércoles Negro de 1992. Perdiendo 3.500 millones de libras, el banco de toda una nación está quebrado y la libra esterlina se está hundiendo a manos de un solo hombre, George Soros. Pero la historia de George Soros empieza muchos años antes de este suceso. Concretamente empieza en 1938, en Budapest. Su infancia es de todo menos normal. Su padre, Tevridar Soros, fue prisionero de guerra durante la Primera Guerra Mundial y pasó 3 años huido en Siberia. Cuando nace su segundo hijo, George Soros, en 1930, ya se ha labrado una exitosa carrera como abogado en Budapest. Fue prisionero de guerra en Rusia, escapó y vivió la Revolución Rusa, de la que regresó como un hombre cambiado. Tevridar pasó mucho tiempo enseñando a George el arte de la supervivencia. Pasó por una experiencia horrible en la guerra y le enseñó a Soros una lección que le resultaría muy útil: el pragmatismo y el instinto de supervivencia que se convertirían en los cimientos de su éxito en el futuro. Pero la paz y la prosperidad de su familia duran poco. La conquista de Hitler acabó con millones de judíos en Europa Occidental. Su siguiente objetivo es Hungría, país que alberga la mayor población judía de Europa del Este. Las autoridades nazis comienzan a distribuir avisos de deportación a los judíos locales. Pero ese aviso de deportación es una sentencia de muerte encubierta. Las autoridades nazis piden al joven George Soros que entregue el aviso a la comunidad judía. Tras haber sufrido lo peor de la guerra, el padre de Soros está decidido a volver a sobrevivir por todos los medios. Así que vende sus propiedades inmobiliarias y empieza a esconder a su familia en distintos lugares del país con identidades falsas y sobornando a las autoridades. Para cuando los nazis se retiran de Hungría, todos los niños judíos de la edad de Soros están gravemente traumatizados. Algunos incluso llevan pistolas a las aulas, pero no George Soros. A él le parece emocionante toda la experiencia de la guerra, vivida durante 1944. Ahora es obvio que Soros puede tener una personalidad diferente a la de la mayoría. La gente como él prospera asumiendo enormes riesgos y es una característica común de muchos grandes operadores de bolsa. Pero la felicidad de Soros es solo temporal. Tras la derrota de un mal, otro peor ocupa su lugar. La ocupación rusa marcará para siempre a la familia de Soros. Mientras Soros y su madre escapaban, 2 soldados rusos se pusieron delante de la madre de Soros y la tumbaron. Uno se puso delante de su cabeza con su arma y la forzaron, 2 de ellos. Después de eso, Soros nunca volvió a ser el mismo. Quedó profundamente perturbado y comenzó a cuestionar la naturaleza de la realidad. El joven George intenta desesperadamente escapar de este implacable caos vital. Tras cumplir 17 años, deja atrás a su familia y emprende un viaje a Occidente. Cuando llega a Londres, no tiene un céntimo. Para llegar a fin de mes, se hace camarero y ahorra comiendo las sobras de los clientes. Después de todo el sufrimiento que Soros ha soportado, hay una luz al final del túnel. Es admitido en la London School of Economics. La London School of Economics es quizá la mejor escuela para estudiar economía. Pero lo que realmente hace especial a esta escuela es la cantidad de líderes mundiales que ha creado. Pero al principio, Soros es un solitario lanzado al mundo de los desconocidos. Lo único que puede hacer es dedicar todo su tiempo a sus estudios. Estudió con el famoso filósofo Karl Popper. Soros diría años más tarde que estuvo muy influido por Karl Popper, que le enseñó que el conocimiento perfecto no es alcanzable y que todos actuamos sobre la base de una comprensión imperfecta de la realidad. Mientras que antes Soros no tenía rumbo, ahora encuentra su misión en la vida: convertirse en filósofo, igual que su mentor Karl Popper. Pero Soros no tarda en descubrir que no hay manera de que pueda pagarse un posgrado. La escasez de dinero era muy grave,
Para Soros era muy importante ganarse la vida. Desarrolló su filosofía en la universidad mientras se ganaba la vida trabajando en varios empleos. Por ejemplo, de camarero en un club nocturno mientras estudiaba durante el día. Necesita ganarse la vida rápidamente. Al graduarse, intuye que se puede ganar mucho dinero en las finanzas. Él realmente tomaba las iniciativas. Escribió una carta a cada director general de cada banco en Londres con la esperanza de encontrar un trabajo. Funcionó. Un banco mercantil le ofrece un trabajo como becario. Lo acepta encantado y trabaja como trader, especializado en el arbitraje de acciones de oro, tratando de aprovechar las discrepancias de precios en los distintos mercados. Pero el trabajo se le da fatal. En solo 2 años lo deja. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa del planeta. La economía en general creció un 37% durante la década de 1950. Gracias a la administración de Eisenhower, la inflación era baja y también lo era la tasa de desempleo. Gente de todo el mundo está ansiosa por venir aquí a perseguir su sueño americano. Soros es uno de ellos. En 1956 se trasladó a Nueva York, donde trabajó como operador de arbitraje para varias empresas financieras. Tenía una ambición muy modesta. Él solo quería pasar 5 años en Estados Unidos y ganar, en aquel momento, $100,000 y poder vivir de esos ingresos. La industria americana estaba creciendo con una velocidad prodigiosa, pero Soros lucha por encontrar una ventaja en la industria. El trabajo de operador de arbitraje hace que Soros piense en cómo se relacionan entre sí los distintos activos. En aquella época, muy pocos inversores pensaban en las finanzas mundiales como un sistema interconectado. Pero Soros fue uno de los primeros en tener ese tipo de visión de sistema. Soros va a encontrar un nuevo enfoque de la inversión. Aunque se formó como economista, considera que las ideas económicas clásicas no son útiles en absoluto en el mundo real. Su interpretación de los mercados financieros contradice directamente la hipótesis del mercado eficiente, que entonces era la teoría predominante sobre los mercados financieros. Esa teoría afirma que los mercados tienden al equilibrio. Las desviaciones se producen de forma aleatoria y pueden atribuirse a perturbaciones externas. Si esa teoría era válida, la de Soros era falsa, y viceversa. Soros cree que nuestra realidad es más dinámica y caótica de lo que la gente cree. Su percepción sesgada de la realidad hará que se comporte de forma irracional, creando una oportunidad que podrá explotar. La perspicacia de Soros le sitúa 10 pasos por delante de todos los demás en Wall Street. En 1969 ha ahorrado $250,000 para sí mismo como operador. Pero para poner a prueba su teoría necesita una suma mayor de dinero. No es una cantidad pequeña para alguien que vivió en los años 60, pero aún así no es suficiente para poner en marcha su fondo. Pero a lo largo de los años como operador, Soros ha construido una sólida relación con muchos inversores europeos ricos. Estos aportaron $6 millones a los fondos de Soros. Su propuesta de inversión es sencilla, busca una tendencia reflejada de auge y caída, la aprovecha cuando sube y la vende cuando baja. Su sincronización no podría ser más perfecta. En 1969, los fondos de inversión inmobiliaria eran un nuevo vehículo de inversión de moda. Se decía que los fondos de inversión inmobiliaria eran un método atractivo para que los inversores pudieran poseer bienes inmuebles comerciales. Soros reconoce que esta nueva clase de activos experimentará probablemente un ciclo de auge y caída. Predice que se desplomará en 3 años, pero antes de que eso ocurra, seguirá subiendo. Para aprovechar esta tendencia, empezará a comprar grandes cantidades de fondos de inversión inmobiliaria. Soros es un especulador. Compra estos fondos inmobiliarios no porque le gusten las propiedades, sino simplemente porque ve una oportunidad de hacer caja.
Soros tiene razón, gana $1 millón al subir, pero gana aún más dinero vendiéndolos en corto cuando sus predicciones se hacen realidad 3 años después. El fondo de cobertura de Soros casi se duplica cada año, gestionando $50 millones en 1973. Uno de los rasgos más sorprendentes del estilo de inversión de Soros es que no apuesta tan a menudo como un day trader, pero cuando hace una apuesta suele ser muy grande, a veces arriesgando toda su cartera. Pero su fondo pronto crece más de lo que un solo hombre puede manejar. Necesita encontrar un socio, alguien que pueda operar a su nivel. Jim Rogers parece el socio más improbable para George Soros. Criado en Demópolis, Alabama, Jim Rogers creció en una época difícil en el sur de Estados Unidos. Estudiante brillante, Jim Rogers pasó sus años universitarios en Oxford, estudiando política, economía y filosofía. Al igual que Soros, Rogers tiene una visión más global del mercado financiero, lo que significa que piensa en los mercados mundiales como un sistema interconectado, en el que cada elemento afecta a los demás. Esto se parece mucho al pensamiento de Soros. Después de que Nixon rompiera la tradición estadounidense de vincular el dólar al oro, el mercado financiero nunca volvió a ser el mismo. En 1971 estaba claro que el dólar ya no podía cambiarse por oro, y así comenzó la era moderna de la inflación. En 1972, Soros y Rogers intuyeron que se produciría un cambio estructural en la industria bancaria que nadie había captado aún. La industria bancaria antes de la década de 1980 estaba muy regulada y no era muy cool convertirse en banquero. A principios de los años 70, el sistema bancario estadounidense seguía congelado en el inmovilismo. El sector estaba muy fragmentado y reglamentado. Un negocio aburrido atraía a gente aburrida, más preocupada por la seguridad laboral que por los beneficios. Las acciones bancarias se negociaban con cita previa, pero Soros detectó algunos signos de vida. Con el dinero fácil fluyendo en el mercado, Soros se da cuenta de que el sector bancario está en auge. Da instrucciones a sus operadores para que compren el mayor número posible de acciones de los principales bancos, generando un beneficio del 50% en menos de un año. Algunos bancos estaban preparados para embarcarse en un crecimiento equilibrado, mediante el apalancamiento de capital, es decir, vendiendo acciones con prima. El ramillete de acciones bancarias que Soros recomendó subió de hecho cerca de un 50% ese año. Aunque los años 70 han sido un periodo difícil para Estados Unidos, Soros ganó más dinero que nadie en el mundo de las finanzas y se convirtió verdaderamente en el pionero de la macroinversión. En los años 70 invirtió en acciones japonesas, holandesas y francesas. En algún momento puso 1/3 de su cartera en acciones japonesas que se duplicaron en un año. En la primera década su fondo subió un 3000%, una hazaña sin parangón en Wall Street. En 1980, el fondo de Soros tenía $381 millones bajo gestión. Cambió el nombre de su fondo a Quantum Fund, reflejando el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. De niño, Soros fantaseaba con ser un dios. Tenía fantasías juveniles de salvar el mundo. Tenía lo que el mismo Soros llamaba fantasías mesiánicas. Para Soros, su historial demuestra que puede ser especial. Es capaz de ver cómo funciona el mundo mejor que nadie. Pero el mercado está a punto de humillar su sobredimensionado ego. Los años 70 serán conocidos para siempre como la década de las inflaciones galopantes. La Reserva Federal intentó intervenir en 1973 subiendo los tipos de interés, pero creó un desempleo masivo. A principios de 1979, la inflación se disparó un 8% con respecto al año anterior. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense pierde fuerza. Finalmente, el presidente de la Fed, Paul Volcker, decide que la inflación debe bajar.
aún a costa de crear desempleo. Soros está seguro de que la acción de Paul Volcker supondrá el fin de la economía estadounidense. La forma en que la Fed aumenta el tipo de interés es vendiendo las letras del Tesoro S, un mercado que cada vez ofrecía un precio más bajo. Así, el tipo de interés aumentaría. Soros espera que se produzca una curva de rendimiento invertida. Una curva de rendimiento invertida se produce cuando hay una mayor demanda de bonos a largo plazo frente a bonos a corto plazo y acciones. Eso es exactamente lo que Soros espera que ocurra. Así que va largo en bonos a largo plazo y corto en acciones y bonos a corto plazo. Pero se equivoca de momento. La economía, sin embargo, se mantiene fuerte mucho más tiempo de lo que él preveía. Cuando la predicción de Soros no se cumple a tiempo, su fondo pierde 80 millones de dólares en 1980. Es su primera gran pérdida. Creo que le hirió profundamente. Y también le enseñó una lección sobre el negocio de dirigir un fondo de cobertura. Después de perder un 22% en 1980, la mitad de sus inversores se retiraron. Como experto en auge y caída, se da cuenta de que esto puede ser el final para él. Y es hora de retirarse. Debido a un año decepcionante en 1980, George Soros se semi-retira y se casa con su segunda esposa, Susan Weber, de 28 años. Deja Quantum Fund en manos de su sustituto, Jan Marcus. Jan Marcus era un gestor de fondos de inversión de 33 años que obtuvo una rentabilidad del 69% en 1982. Soros Fund tiene una remontada masiva en 1989 y Quantum Fund tiene una remontada masiva en 1982, generando un 56,9%. Cree que Marcus mantendrá esta trayectoria en los próximos años. Mientras que en 1983, Quantum Fund subió un 25%, solo consiguió una ganancia del 9% el año siguiente. Para Soros y sus inversores es una gran vergüenza. Quizá nadie pueda ser tan bueno como él. A finales de 1984, regresa tras 3 años de retiro. La máxima prioridad de la nación es restaurar su prosperidad económica. Los principios de Reagan eran: número 1, bajar los tipos impositivos marginales; número 2, desregular; número 3, contener el gasto público; y número 4, seguir una política monetaria que trajera una baja inflación. La forma en que Reagan quería mantener una inflación baja es teniendo un dólar fuerte. Eso significa que los Estados Unidos pueden importar productos más baratos. Así, el nivel de precios disminuirá. Pero Soros tiene una idea diferente. A raíz de las políticas de alto gasto y ausencia de impuestos de Reagan de principios de los años 80, Estados Unidos, según Soros, se dirige hacia una depresión. En 1985, Soros ha vuelto de su retiro. Considera que la política de Reagan de mantener un dólar fuerte es un desastre para Estados Unidos, pero también una gran oportunidad para sacar provecho. Se pone largo con el yen japonés y el marco alemán y corto con el dólar y el petróleo. Su predicción empieza a materializarse el 22 de septiembre de 1985. Los bancos centrales de todo el mundo empiezan a presionar el dólar a la baja. A finales de octubre, el dólar cae un 13% frente al yen y un año después un 25%. En total, Soros obtuvo 150 millones de dólares de beneficios, un escandaloso 122% de rentabilidad. Para obtener beneficios en divisas, Soros tuvo que pedir prestado mucho dinero, a veces utilizando un apalancamiento 10 veces mayor. El peligro es que si el mercado va en su contra, puede destruirle literalmente. Tras obtener grandes beneficios en 1987, Soros cree que su predicción del fin del mundo se retrasa temporalmente. Así que se lanza a comprar acciones estadounidenses con la esperanza de dar un último golpe antes de que el mercado se desplome. Pero se equivoca de nuevo.
La caída pilló a Soros por sorpresa. Está atrapado en una crisis de liquidez. El depredador es ahora una presa. Cuando Soros se deshacía de sus activos en el mercado, todos los operadores intuían que una gran ballena estaba en apuros, así que todo el mundo se limitó a esperar. Así que Soros pudo vender sus futuros del S&P a un nivel de precios de 195. Pero cuando el mercado cerró, volvió a 240. Así que fue claramente aprovechado por los operadores de Wall Street. En efecto, el desplome acabó con todos los beneficios de Soros en 1987. Soros tenía razón sobre el desplome, pero estaba totalmente equivocado sobre la secuencia de acontecimientos que se produjeron. Después de sufrir una pérdida en octubre, la otra inversión de Soros dio sus frutos, generando un rendimiento global del 14% para ese año. El crack de 1987 hace que Soros quiera retirarse una vez más. La estrategia de inversión de Soros es, como mínimo, muy arriesgada, y a medida que la gente envejece, la tendencia a asumir riesgos tiende a disminuir. Fue entonces cuando decidió cambiar de rumbo y decidió volver a la filantropía. Sin una asunción audaz de riesgos, Soros sabe que el rendimiento de su fondo se resentirá. Para retirarse en paz y mantener el rendimiento del fondo, Soros necesita encontrar una versión más joven de sí mismo que ocupe su lugar. En otoño de 1988 encontró a su hombre. Al igual que Soros, Stanley Druckenmiller tiene un comienzo humilde. Creció en una familia monoparental. No fue a ninguna lujosa universidad de la Ivy League. Y de hecho, para ganar dinero tuvo que abrir un puesto de perritos calientes en el campus. La carrera de Druckenmiller despega inmediatamente después de graduarse. En 1988, su fondo Strategic Aggressive Investing se convierte en el de mayor rentabilidad del sector. Druckenmiller era admirado por Soros mucho antes de que se conocieran. Son muy similares en muchos aspectos. Ambos tienen un gran desprecio por las finanzas académicas y son pensadores de gran visión y también muy prácticos. Tras pasar un año como mentor de Druckenmiller, Soros recibe por fin las riendas completas del Quantum Fund. Hasta ese momento tenía un historial muy bueno, pero fue después de estar con George cuando aprendió hasta qué punto debes presionar una apuesta cuando tu nivel de confianza es extremadamente alto. Tras su jubilación, Soros empieza a dedicar la mayor parte de su tiempo a su obra benéfica. De hecho, el rendimiento del fondo ha mejorado tras su marcha. Así que la gente especula con que Soros utiliza la fundación benéfica para tener acceso a los líderes mundiales, con el fin de disponer de mejor información sobre la economía mundial. Pero en realidad, los rendimientos estelares del fondo Quantum después de 1990 se deben a un solo hombre, Druckenmiller.